En la sección Historiadores nos platican del libro Otra historia de Jalapa de Paulo César López Romero, quien nos presenta nuevos elementos de análisis sobre la historia de Jalapa. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio que se denomina Historiadores y que amablemente el programa Voz Propia que produce televisión de la Universidad Veracruzana nos cede para dar difusión a este proyecto de dar a conocer el quehacer de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y de quienes de alguna manera hemos pasado por esta noble institución. La idea del segmento Historiadores es porque consideramos que en ese pequeño juego de palabras el historiador es investigador, es académico, es analista, es transformador social y muchas otras funciones que creemos, estamos convencidos de que el historiador puede aportar mucho a la sociedad. En ese sentido, hemos tenido aquí diversos invitados, alumnos, académicos, investigadores, y hoy tenemos un invitado muy especial a quien quiero presentarles a continuación. Se trata del maestro Paulo César López Romero, él en primera instancia licenciado en Historia, egresado de la Universidad Veracruzana, y esos estudios le han permitido a realizar o estar en otras instancias, instituciones de académicas de prestigio, haciendo estudios de maestría, de doctorado, por ejemplo, en el Colegio de Michoacán o en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, entre otras instituciones. Su actividad profesional es muy diversa, ha sido investigador, académico, escritor, y en ese sentido, en ese mismo tema, es precisamente que lo estamos invitando hoy, agradeciéndole, doctor, primero que nada, los saludo y agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido a esta sección de historiadores en el programa Voz Propia. Muchas gracias, maestro Eugenio. La verdad, es todo un gusto participar en este programa. Creo que estos espacios sirven mucho para dar a conocer no solamente el propio trabajo, sino el de la comunidad de historia, que es muy rica de parte de la misma Universidad Veracruzana. Creo que ha habido una serie de elementos que podemos resaltar sobre el aporte que han hecho los historiadores en Veracruz, ¿no? Muy bien. Entonces, muy agradecido con la oportunidad. Al contrario, gracias a usted. Y lo invitamos porque tenemos con el maestro un tema que ojalá que nos dé oportunidad para otras ocasiones seguir grabando con él. Él escribió un libro que editó el Ayuntamiento de Jalapa en el año 2019 y se llama Otra historia de Jalapa. Maestro, esa es la primera pregunta necesaria, obligada. La historia que tenemos o que conocemos, la oficial, digamos, de Jalapa, ¿existe otra? Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, el libro lleva como título Otra historia de Jalapa porque, en primer lugar, se pensó en la palabra otra por los contenidos de la obra, que en cierta manera están apuntando a redescubrir el pasado de Jalapa de una manera distinta, de una manera que se une a lo que ya se había escrito, pero que también establece nuevos elementos de análisis, nuevos elementos de pensar el pasado de la ciudad, no solamente en las fechas, sino también en los espacios y también en algunas situaciones que tienen que ver con las condiciones que se fueron generando en la ciudad, ¿no? De ahí que ese mote de otra historia aparezca, porque al poder vincular elementos que no solamente tienen que ver con la historia, sino también tienen que ver con el espacio y tienen que ver con los movimientos políticos, pues nos resulta un relato histórico muy diferente al que habíamos experimentado en décadas pasadas, ¿no? Y hay que decir que también este discurso, esta propuesta, esta otra historia de Jalapa se ve nutrida no solamente por la propia investigación, sino por investigaciones de diversos personajes que de la Facultad de Historia han aportado con sus tesis de licenciatura o con libros, llámese a investigadores que están dentro de la Universidad Veracruzana, nuevos contenidos que nos permiten pensar la historia de la ciudad de una manera diferente. Maestro, entonces eso es algo que, ajá. Bien, en ese mismo sentido, maestro, usted que dice que se ha apoyado en otras investigaciones y que en este trabajo de historiador en donde un profesional como usted que se dedica a estas actividades, de pronto podría causar cierto malestar cuando me contradicen a mí, cuando yo digo una cosa y de pronto surgió otra, pero es en buena medida el quehacer académico. Se habla mucho de que una historia nunca está terminada, un tema nunca se agota, siempre se puede ver de infinidad de enfoques.
¿Qué nos puede comentar al respecto? Totalmente de acuerdo contigo, Eugenio. La historia no es solamente un recorrido inequívoco, lineal, progresivo, sino que tiene que ver mucho con los aportes, con los puntos de vista, con las opiniones de diversos especialistas que van descubriendo diversos elementos sobre diversas realidades históricas de la ciudad, y es necesario recoger todos esos elementos y poder apuntalar ciertos elementos novedosos sobre todo. Y más que nada, más que lo nuevo, se busca que también despierte la curiosidad de quienes se están formando ahorita. Porque si la historia fuera un relato que ya estuviera dicho, que ya estuviera fijo, pues bueno, incluso no tendría sentido tener una facultad de historia, puesto que ya todo está estudiado, ya todo está definido, entonces no tendríamos por qué estar estudiando estas cosas. No, el chiste también de estas instituciones y de sus alumnos y sus egresados es precisamente con su mirada, con su análisis basados en su metodología de investigación, basados en la formación profesional que se les da, aportar nuevos elementos para el análisis de la historia. Y yo creo que eso es lo que se observa en el libro, porque también eso es una cosa. Muchos de los contenidos del libro recogen logros que ya se han hecho en diversos trabajos surgidos de la misma universidad. Tenemos un periodo de más o menos 30 años donde han salido fuentes, donde han salido tesis, donde han salido escritos, que no hacen sino llevarnos a plantearnos lo que en otros años se decía como válido y que ahora, ante la luz de las evidencias y de las reflexiones, debe cuestionarse y debe cambiar, ¿no? Ahora bien, maestro, usted que es el autor, en este caso, de este enfoque, de esta otra historia de Jalapa, ¿cuáles serían los periodos más importantes que usted destaca en esta obra, a la cual, por supuesto, también al final invitaremos a la gente para que la consulte, para que la lea? Yo tuve la oportunidad y en una narrativa muy ágil, muy amena, el maestro Paulo César López Romero, autor de esta obra, nos platica periodos importantes de Jalapa, pero comenten usted al respecto. Bueno, el libro hace un esfuerzo por rescatar diversos elementos y reunirlos y así organizar la historia de Jalapa en grandes periodos. Una de las cosas que se van planteando es que Jalapa tiene dos periodos muy importantes. Uno tiene que ver con la época colonial, en la época de ferias, porque ese periodo va a dejar muchos elementos que hoy en día consideramos que son los más antiguos de la ciudad, pero son en esa época donde se construyen. Por ejemplo, lo que es los templos del centro histórico, la gran mayoría de ellos son construidos en el siglo XVIII. Entonces es una época de expansión urbana donde un caserío, un pequeño pueblo llamado Jalapa, que estaba en la orilla del Camino Real, al recibir las ferias comerciales, se expandió y se convirtió en una villa y posteriormente en una ciudad, ¿no? O sea, esta época es de bastante importancia porque no solamente deja Jalapa como un foco regional importante, sino que también deja construcciones que van a ser referencia para los jalapeños de hoy en día, ¿no? Los manantiales de Jalitic, los templos religiosos, las plazas, algunas calles del centro, todas esas van a ser construidas durante época. Y otro periodo que encontramos de importancia es en el siglo XX, cuando Jalapa se consolida como un centro cultural, educativo importante, ¿no? Porque al asentarse aquí instituciones del Porfiriato, la Normal Veracruzana, el Colegio Preparatorio, y después la formación, después de la Revolución con la Universidad Veracruzana, Jalapa se convierte en un foco de actividades educativas, pero también culturales, lo cual va a dejar bastantes elementos para los jalapeños de hoy en día, ¿no? Entonces, estos dos periodos, la época de las ferias y nuestros tiempos contemporáneos, siglo XX, siglo XXI, van a ser los que van a insistir o van a marcar mucho nuestra idea de cómo es esta ciudad, ¿no? Bien, pues ya la gente que amablemente nos sintoniza a través de este espacio, ya más o menos va teniendo un adelanto. Ojalá que esto sea una buena invitación para leerlo. Brevemente, antes de despedir esta sección, maestro, ¿qué le podría decir a la gente? ¿Cómo sería la invitación para el ciudadano jalapeño, para los que vivimos en esta ciudad capital, para los que llegamos aquí, para otros que nacieron aquí, para otros que se fueron de aquí, pero que de alguna manera llevan Jalapa en su ser? ¿Qué les diría, maestro? Pues algo que le podría mencionar es que se acerquen nuevamente a su historia, que la historia de la ciudad todavía tiene muchos elementos por explicar, que en esos elementos se pueden hallar historias que nos parecen muy familiares a las de hoy en día, y en ese sentido tomar conciencia histórica y plantearnos con estos nuevos descubrimientos como nuevos ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Claro.
Perfecto. Para los Bien. de adentro y para los que vengan, porque Seguramente que sí. Es un tema interesante que ojalá que tengamos la oportunidad más adelante de volver a abordarlo. Hemos conversado con el maestro Paulo César López Romero, autor de la obra Otra historia de Jalapa, que está interesante y que los invitamos a todos ustedes para que la puedan leer. Maestro, gracias. Ojalá que haya otra oportunidad para conversar con usted sobre este y otros temas. ¿Acepta usted la invitación? con mucho gusto, Eugenio, yo estoy encantado de poder hablar aquí con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente al doctor Pablo César López Romero. Gracias a usted que amablemente nos ha acompañado a través de esta sección denominada Historiadores aquí en el programa Voz Propia. Gracias y hasta la próxima oportunidad.